En Romanos, el capítulo 4. In Romans chapter 4, Vemos que Abraham el apóstol Pablo usa a Abraham como un ejemplo, we see that the Apostle Paul uses Abraham as an example, como una ilustración, as an illustration, para enseñar que somos justificados por fe y no por obras. to show us that we are justified by faith and not by works. Él usa a Abraham como un ejemplo He uses Abraham as an example para enseñar que nosotros somos justificados por gracia y no por ley. to teach us that we are justified by grace and not by law, Que somos justificados por logro divino y no por esfuerzo humano. that we are justified by divine accomplishment and not by human effort. Y ahora aquí en Romanos capítulo 5, And here now in Romans chapter 5, el apóstol Pablo quiere que entendamos los resultados de esa justificación. the Apostle Paul wants us to understand the result of that justification. Los resultados que esa justificación ha producido en la vida del creyente. The results that justification has produced in the believers. En otras palabras, In other words, Dios declara las cosas que no son como si fuesen. God declares the things that are not like if they were. Y Dios declara a su iglesia justa, aunque verdaderamente no lo somos. And God declares His church just, even though we're not. Y ahora el Espíritu Santo quiere que la iglesia entienda And now the Holy Spirit wants the church to understand la certeza de los beneficios que disfrutamos the certainty of the benefits that we enjoy al ser declarados justos y aceptables por el mismo Dios. when we are declared just and acceptable by God Himself. Acordémonos que la Biblia enseña Let's remember that the Bible teaches que la us salvación es un proceso. that salvation is a process. Un proceso que comienza con la justificación, A process that begins with justification, donde somos librados de las consecuencias del pecado. where we are set free from the consequence of sin. Ese proceso de salvación continúa That process of salvation continues con nuestra santificación, with our sanctification, donde somos librados de la influencia y del poder del pecado. when we are saved from the influence of sin. Es en la santificación donde encontramos la batalla del cristiano, It's in sanctification that we find the battle of the la Christian. lucha y la guerra espiritual que pelea el cristiano The spiritual war that the believer fights para poder separarse del mundo. to be able to separate himself from Y the world. Pablo abunda en eso más después. And Paul continues saying about this Pero later. finalmente el proceso de la salvación But finally the process of salvation, termina con nuestra glorificación, it ends with our glorification, donde seremos librados de la presencia del pecado when we're going to be set free from the presence of y sin, donde no habrá más llanto ni más dolor, and when there will be no more sorrow and y pain, donde la Biblia enseña que un día seremos como Él. and where the Bible teaches us that one day we'll be like Him. El proceso de la salvación comienza con nuestra justificación. The process of salvation starts with our justification. Y hemos visto que Dios es el iniciador de nuestra justificación. And we have seen that God is the initiator of our justification. Dios es el que inicia la salvación del pecador. God initiates the salvation of the sinner. Porque como dice el libro de Romanos, nosotros no hicimos nada para merecerlo. Because like the book of Romans says, we did nothing to deserve it. No hicimos nada para que Dios nos declarara inocente. We did nothing so God can declare us innocent. No hicimos nada para que Dios nos declarara justo y aceptable ante Él. We did nothing for God to make us just and acceptable in Fue front of Him. simplemente su gracia inmerecida sobre nosotros. It was only by His grace that we did not deserve. Después que el Dios del universo ha iniciado el proceso de nuestra salvación, After the God of the universe has started the process of the salvation, justificándonos solamente por su gracia, giving us justification just by grace, debemos entender cuáles son los resultados de esa justificación we need to understand the result of that justification. para mejor entender la magnitud de lo que Dios ha hecho. So we better understand the magnitude of what God has done. Pablo nos da varios resultados sobre la justificación Paul gives us a couple of results of the justification para que podamos entender la certeza con que hemos sido salvados. so we may understand the certainty that we have been saved.
El resultado número 1 the number one result. de And Dios. El primer resultado lo vemos en el verso 1. the first result we see it on verse 1. Dice, It says, por lo tanto, therefore, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, since we have been justified by faith, por medio de la fe, tenemos paz con Dios. we have peace with God Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. through our Lord Jesus Christ. El apóstol Pablo conecta lo que está enseñando en el capítulo 5 The Apostle Paul is connecting what he's teaching on chapter 5 con el fundamento de nuestra justificación en Romanos 3 y en Romanos 4. with the foundation of our justification in Romans chapter 3 and 4. Él dice, por lo tanto, He says, therefore, en otras palabras, in another words, después de entender la condición espiritual del ser humano, after understanding the human condition, después de ser hechos justos y aceptables ante Dios solamente por gracia, after we're being justified by God just by grace, después saber que hemos sido declarados inocentes por el mismo Dios, after being declared innocent by God himself, el apóstol Pablo dice, ahora, the Apostle Paul says, therefore, como el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros, as a result of what God has done for us, tenemos paz we have peace para con Dios. with God. En otras palabras, In another word, ya que Dios nos ha hecho justos y aceptables now that God has made us just and acceptable por fe y no por obras, through faith and not by words, por gracia y no por ley, through grace and not by law, por logro divino y no por esfuerzo humano, by divine accomplishment and not human effort. Él dice, yo quiero que la iglesia sepa el resultado de su justificación. I want the church to know the result of that justification. Ahora Now tenemos paz con Dios. we have peace with God. Ahora, ¿qué significa tener paz con Dios? Now, what does it mean to have peace with God? ¿Qué significa que tenemos paz con Dios? What does it mean to have peace with God? Significa que había tensión en nuestra relación, It means that there was tension in our relationship with God. pero que ahora no hay tensión. But now there is no tension. Significa que había conflicto en nuestra relación. It means that there was a conflict in our relationship. Había tensión, había conflicto, There was tension, there was conflict. pero ya eso no existe. But that does no longer exist. Algo ha sucedido Something has happened que ha transformado esa relación de conflicto that it has transformed that relationship of conflict, y ha producido paz. and it has produced peace. Hay que entender, amados hermanos, We have to understand, brethren, que antes de que nosotros fuéramos hechos justos y aceptables, that before we were made just and acceptable, antes de que Dios nos declarara justos, before God declares us just, había tensión con Dios. there was tension with God. Había conflicto entre nosotros y Dios. There was conflict between us and God. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. The Bible says that we were enemies of La God. palabra dice en Colosenses 1:21. The Bible says in Colossians 1:21, Nos habla sobre la reconciliación que hubo entre Dios y nosotros talks about the reconciliation that was between God and por ourselves medio de la sangre de Cristo. through the blood of Jesus Christ. Y dice en el verso 21, And it says on verse 21, eso los incluye a ustedes, and that includes you, que antes estaban lejos de Dios, who once were alienated and hostile, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. and hostile in mind, doing evil deeds. Había tensión, There was tension. había conflicto, There was conflict. estábamos lejos de Dios, We were away from God. éramos enemigos de Dios. We were enemies of God. Pero cuando Dios nos hizo justo y aceptable But when God made us just and acceptable por medio de la fe en Jesucristo, through faith in Jesus Christ, ahora disfrutamos now we enjoy de una relación diferente. a different relationship. Cristo cambió Christ changed la relación que nosotros teníamos con Dios. the relationship that we had with God. Éramos enemigos de Dios We were enemies of God, y de enemigos and from being enemy por medio de Cristo through Jesus, venimos a ser hijos. we have become children Oh, of God. santo sea Dios. De enemigos de Dios
From being an enemy to God, ahora venimos a ser hijos. we're now children of God. La Biblia dice en Juan 1:12, The Bible says in John lo 1:12, pone de esta manera. he puts it this way, Dice, más a todos los que le recibieron, but to all who did receive a him, los que creen en su nombre, who believed in his name, a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave the right to become children of God. Éramos enemigos de Dios, We were enemies of God, pero por fe en Cristo but through faith in Christ, somos hechos, somos declarados justos, we have been declared just. somos declarados aceptables ante Dios, We have been declared acceptable in front of God. y ahora tenemos paz con Él. And now we have peace with God. Qué privilegio What a privilege ha recibido la iglesia del the Señor, church of God has received, de pasar de enemistad a hijos. from being enemy to being children of God. Alguien me dirá, "Ves, pastor, espera un momento. Someone might say, Pastor, wait a minute. Está bien que yo no le he dedicado mi vida a Cristo, It's okay that I have not dedicated my life to Christ, pero yo no me considero enemigo de Dios. but I do not consider myself an enemy of God. Yo no hago nada malo. I don't do anything wrong. Yo soy una persona buena. I'm a good person. Yo soy una persona religiosa. I'm a religious Yo person. voy a la iglesia. I go to church. Yo trato lo mejor. I try my best. Yo hasta creo en Dios. I even believe in God. Pero yo no creo que yo necesite a Jesucristo para no estar en enemistad con Dios. But I don't think that I need Jesus to not be an enemy of God. No puede haber enemistad entre yo y Dios. There cannot be enemistad. Con Dios y Dios porque yo no haya recibido a Jesucristo. Being on friend with God because I haven't received Jesus Christ. Yo no considero a Dios mi enemigo. I don't consider God my enemy. Y está bien. And it's okay. Está bien que tú no consideres a Dios como tu enemigo. It's okay that you don't consider God as your enemy. Pero debes entender But you need to understand que solo Cristo justifica al ser humano. that only God justifies the human being. Y si no has recibido a Jesucristo, And if you have not received Jesus no has Christ, sido justificado. and you have not been Y justified, si no has sido justificado, and you have not been justified, aunque tú no consideres a Dios como tu enemigo, even if you don't consider God as your enemy, Dios te God considera a ti como el enemigo de él. considers you as his enemy. Salmo 7, verso 11 dice: Psalm 7 verse 11 says, revela la actitud de Dios hacia el impío. it reveals the attitude of God against the unbeliever. Revela la actitud de Dios hacia todo el que no ha sido justificado. It reveals the attitude of God to those who have not been justified. Dice: It says, Dios es juez justo God is a righteous judge, y Dios está airado contra el impío todos los días. and a God who feels indignation every day. Queremos siempre hablar del amor de Dios. We always want to speak about the love of God. Que Dios es amor. God is love. Que Él te acepta así como tú estás. That God accepts you just the way you are. Pero no entendemos But we do not que understand Dios es santo. that God is Y holy, por naturaleza, and by nature, su santidad tiene que rechazar todo lo que no es santo. His holiness has to reject Y everything that is Dios not es holy. justo. And God is just. Y por naturaleza, And by nature, su justicia tiene que condenar todo lo que no es justo. His justice is to condemn everything that is not just. La Biblia dice The Bible que says Dios está airado en contra del impío todos los días. that God feels indignation every day against the sinner. Por lo tanto, hay que entender Therefore, we need to que understand antes de recibir a Cristo, that before we accept the Christ, antes de recibir a Cristo, before we accept the Christ, antes de que Dios tuviera misericordia sobre nosotros, before God had mercy over us, antes de que Dios derramara su gracia y su favor inmerecido sobre nosotros, before God poured out His grace and favor that we did not deserve, nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. we deserve the wrath of God. Ay, 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 ay. Éramos merecedores de su ira. We deserve His wrath. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:3, This is why the Bible says in Ephesians 2:3, describe la vida antes de Cristo it describes our lives before Christ. y dice: And He says, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira. among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and we were by nature children of wrath, Lo mismo que los demás. like the rest of mankind. Antes de que Jesucristo llegara a nuestras vidas, Before Christ came into our lives, éramos merecedores de la ira de Dios. we deserved the wrath of God. Y hay que saber, amados hermanos, And we need to understand, que brother, Dios está airado en contra del impío todos los días. that God feels indignation against the sinner every single Él day. está tan airado He's so feels so much indignation que un día derramará su ira sobre todos los que no han sido justificados. that one day He will pour out His wrath against all of those who have not Un been día justified. Dios derramará su ira One day He will pour out His wrath sobre todo el que no ha recibido a Jesucristo. over all of those who have not received Jesus Christ. Y al que vivía en los deseos de la carne. Those who live in the passions of the flesh. Y al que vivía inclinándose a su naturaleza pecaminosa. And those who were by nature went into the sinful Recibirá nature. la ira de Dios. It will receive the wrath of God. Y al fin de los tiempos And at the end of time, arderá por toda una eternidad en el fuego del infierno. it will go to hell. Entonces muchos entenderán And then a lot of people will understand que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. that it's horrible to go and fall into the hands of a living God. Hermano, yo digo esto con toda compasión, And I say this with all con compassion todo amor. and with all the Yo love. no quiero que nadie vaya al infierno, I do not want anybody to go to hell. pero esa es la realidad que no podemos cambiar. But this is the reality that we cannot change. Por lo tanto, por eso es que tenemos que hablar de Cristo, And this is why we need to speak about porque Christ. solo Cristo hace al hombre justo y aceptable. Because only Christ makes man just and acceptable. Y es solo en Cristo And it's only in que el Christ ser humano puede ser declarado inocente. that the human being can be declared innocent. De esto fue que Dios nos salvó. And this is what God saved us from. Dios nos salvó de su ira. God saved us from His wrath. Y eso debe espantar a todo ser humano sin Cristo. And this should scare or astonish everyone who Y al does not mismo have Christ. tiempo debe causar que la verdadera iglesia And at the same time, it should make the real church se humille en gratitud humble in gratitude por lo que Dios ha hecho en nosotros. because of what God has done for us. Porque la iglesia disfruta de una relación diferente. Because the church enjoys a different relationship. Donde antes éramos hijos de la ira, Where we were before sons of wrath. ahora tenemos paz con Dios. And now we have peace with God. Y Él nos declara hijos de Él. And He declares us His children. ¿Qué fue lo que hicimos para merecer la paz con Dios? What did we do to deserve the peace of God? Yo fui bueno. I was good. No suficiente. Not enough. Yo voy a la iglesia todos los días. I go to church every day. No es suficiente. Not enough. Yo hago muchas obras buenas en la comunidad. I do a lot of good works in my community. No es suficiente. It's not enough. La Biblia dice que no es por obras The Bible says that it's not by works. para que nadie se gloríe. So no one will take glory. Es simplemente por la gracia inmerecida de Dios. It is simply by the grace that we don't deserve. No hicimos absolutamente nada We did absolutely nothing para merecer la gracia de to Dios. deserve the grace of God. Ayúdanos, Señor. Help us, O Lord. Jesus. Pablo reconoce Paul recognizes que el único que puede cambiar that the only one who can change la relación entre Dios y el pecador es Jesucristo. the relationship between man and God and man is Jesus Christ. Cristo es el puente Christ is the bridge que reconcilia al hombre con Dios. that reconciles men with God. Y fuera de Cristo, And outside Christ, outside Christ, no hay reconciliación. there is no reconciliation. Él dice en el verso 1, He says on verse 1, tenemos paz con Dios we have peace with God
gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Through our Lord Jesus Christ. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros? What did our Lord Jesus Christ did for us? Cristo fue entregado en una cruz Jesus was given in a cross por nuestros pecados because of our sins. y resucitó al tercer día And he's resurrected at the third day por nuestra justificación. for our justification. Y hay que saber, amados hermanos, And we need to know, brethren, que después que Dios te ha declarado justo y aceptable a Él, that after God declared you just and acceptable in front of him, lo primero que usted y yo disfrutamos the first thing that we enjoy es paz is peace con Dios. with God. Ya no hay enemistad, There's no more ya no hay conflicto. conflict. Ahora tenemos paz con Dios. Now we have peace with God. Pablo sigue enseñando sobre el segundo resultado Paul continues teaching us about the second de result ser justificado por Jesucristo. of being justified by Jesus Christ. En el verso 2 On verse 2, dice, debido a nuestra fe, esa fe que no origina con nosotros, ¿se acuerdan? through faith that is now originated by ourselves, Esa fe es un regalo que Dios nos da that faith is a gift that God gives us para que podamos recibir por gracia lo que Él nos quiere dar. so we may receive by grace what he wants to give us. Acordémonos de eso, Let's remember that que el hombre no es el originador de su propia fe. that man is not his own originator of La faith. fe que viene del cristiano The faith that comes from the es Christian porque Dios mismo se le ha dado. is because God himself gave it to Y him. vimos eso unas semanas atrás. And we saw that a couple of weeks ago. Porque el hombre está muerto, completamente muerto en su pecado. Because man is dead, completely dead in their sins Y la and Biblia dice que trespasses. no hay nadie que ni puede venir ni buscar a Dios de su propia The cuenta. Bible says that there's no one that can come or even think about God by themselves. Y él dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Christ. Hemos sido hechos justos y aceptables ante el Padre. We have been made just and acceptable in front of the Father. Y ahora el resultado de esa justificación And the result of that es justification que hubo un cambio. is that there was a Hubo un change. cambio en nuestra relación con Dios. There was a change in our relationship with God. Donde antes había enemistad, Where before there was enmity, ahora hay paz. there's now peace. Donde antes había una barrera, Where there was a barrier, ahora tenemos acceso. now we have access. Y amados hermanos, tenemos que estar agradecidos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. And we need to be thankful of what God has done for us. Ahora, And now, la pregunta the es, question is, la justificación justification. que hemos recibido solo por gracia, The justification that we have received just by grace. que ha resultado en paz y acceso para la iglesia del Señor. That it has resulted in peace to the church of God. La pregunta, The question, esa gracia inmerecida that undeserved grace, se podrá deshacer. could it be undone? Esa gracia inmerecida That undeserved grace que Cristo derramó sobre nosotros, that Christ poured out into us siendo nosotros inmerecedores, when we did not deserve it, ¿tendrá alguna fecha de expiración? would it have an expiration date? Esa justificación de Cristo, That justification by Christ, ¿tendrá alguna limitación? would it have a limit? Tenemos que preguntar. We need to ask. Porque si hemos sido declarados justos y aceptables Because if we have been declared just and acceptable solo por la gracia inmerecida de Dios, only by the undeserved grace of God, entonces ¿cómo podemos mantener una salvación que nosotros no iniciamos? then how can we maintain a salvation that we did not initiate it? Pongámonos a pensar, amados, Let's think about that. porque le voy a hacer una serie de preguntas Because I'm going to be asking you a couple of que questions posiblemente pueda ser chocante. that it might shock you. ¿Cómo puedo
mantener yo una salvación que yo no inicié? How can I maintain a salvation that I did not initiate? Si hemos sido justificados solo por fe If we have been justified just by faith y no por obras, and not by works, significa que ahora tenemos que depender de las obras para mantener esa relación. does it mean that now we have to do work so we can maintain that salvation? Si hemos sido justificados If we have been justified solamente por gracia y no por ley, only by grace and not by the law, significa que ahora tenemos que depender de buenas obras para mantener esa justificación. does it mean that now we have to maintain it by works so we can maintain that justification? Si hemos sido justificados If we have been justified solo por logro divino only by divine y accomplishment no por el esfuerzo humano, and not by the human effort, entonces significa que ahora tenemos que depender del esfuerzo humano does it mean that now we have to depend on the human effort para mantener esa salvación. to keep that salvation? ¿Qué creen, hermanos? What do you think, brethren? En los capítulos anteriores, A few chapters before, Pablo enseña que es imposible, Paul was teaching that it was es impossible, imposible that it is impossible que de nuestra propia cuenta that by our own means podamos cumplir con el estándar de we Dios. can fulfill the standard of God. Porque para cumplir con el estándar de Dios Because in order to fulfill the standard of God, habría que ser perfecto we will need to be perfect todo el tiempo all the time y en todo momento. and at all times. Y el único que fue perfecto fue Jesucristo. And the only one who was perfect was Jesus Christ. Entonces tenemos que preguntar, Therefore, we need to ask, si no podemos cumplir perfectamente con el estándar de Dios, if we cannot fulfill completely the standard of God, ¿cómo podremos mantener how can we keep una relación la cual no somos capaces de mantener con nuestras propias fuerzas? how can we keep a relationship that we're not able to keep with our own strength? Estoy haciendo pensar, hermanos. Si fuimos justificados por Cristo, If we were justified by Christ, solamente por su gracia, only by His grace, por la fe que Él mismo nos ha dado, by the faith that He Himself has given solamente us, por el logro divino only by the divine y accomplishment no por el esfuerzo humano, and not by the human effort, ¿cómo podremos mantener how can we keep una justificación la cual no somos capaces de mantener con nuestras propias a habilidades? justification that we are not capable to maintain with our own human effort? ¿Cómo podemos mantener una salvación How can we keep a salvation la cual no somos capaces de mantener por medio de nuestros propios esfuerzos? which we cannot maintain with our own effort? Entendemos que somos salvos, We understand that we are saved. entendemos que somos justos We understand that we are y righteous. entendemos que somos aceptables solo por la gracia de Dios. And we understand that we are acceptable just by the grace Pero of tenemos que God. preguntar, But we need to ask, ¿será esa gracia de Dios suficiente is that grace of God enough para mantenernos salvos to keep us safe? o necesitamos que de depender de nuestras obras? Or do we need to depend on our own works? Somos salvos, We are saved, justo, just, aceptable ante Dios acceptable in front of God, solo por la gracia inmerecida. only by the undeserved grace. Pero será la gracia de Dios But is it the grace of God suficiente para mantenernos justos enough to keep us just? o necesitamos depender ahora de la ley? Or now do we need to depend on the law? ¿Será la gracia de Dios suficiente Is the grace of God enough para mantener nuestra relación con Cristo? to keep our relationship with Christ? ¿O necesitamos ahora depender del esfuerzo humano? Or do we now need to depend on the human effort? Dios ha hecho algo por nosotros God has done something for us que nosotros mismos no podíamos hacer por nosotros mismos. that we were not able to do by our own means. Dios mismo nos dio vida God Himself gave us life cuando estábamos muertos. when we were dead. Ahora, And now, después que Dios ha hecho tanto por la iglesia, after God has done all of this for the church, después que Dios ha hecho tanto por nosotros, after God has done so much for all of us, tendremos que volver atrás
Do we need to go back y depender de las obras and depend on our works para ser merecedores de nuestra relación con Cristo so we can deserve our relationship with y Christ para ser merecedores de la salvación and to deserve salvation que Él nos ha dado? that He has given us? Santo Dios. Glory be to God. Ahora, después que de tanto que Dios ha hecho por nosotros, Now, after all that God has done for us, tendremos que volver atrás do we need to go back y depender de la ley. and depend on the law? Tendremos que volver atrás Should we go back y depender de nuestros propios esfuerzos and depend on our own human para efforts ser merecedores to deserve de nuestra relación con Cristo our relationship with y Christ de la salvación que Él mismo nos ha dado? and the salvation that He Himself has given us? Si yo digo If I say que yo mismo mantengo mi salvación cumpliendo con la ley, that I myself keep my salvation fulfilling the law, estoy volviendo atrás. I'm going back. Estoy volviéndome en contra de la doctrina bíblica I'm going against the biblical doctrine que dice that says que somos salvos por fe y no por obras. that we are saved by grace and not by works. Ahora, no estoy diciendo Now, I'm not saying que las obras son innecesarias, that the works are not necessary, porque sabemos que Santiago 2:14 because we know that James 2:14 dice que la fe sin obras es says muerta. that faith without works is death. Pero esas But obras those deeds, no surgen de nosotros they don't come from us como una forma de ser salvo, as a way to be saved, sino que surgen de nosotros como fruto de nuestra fe. but they come as a fruit of our faith. Estas obras These works, no son obras que mantienen nuestra relación con Cristo. they're not works that maintain our relationship with Christ. Son obras que surgen porque ya tenemos una relación They're con works Cristo. produced because we already have a relationship with Esas Christ. obras Those works, no surgen porque no son obras para mantener nuestra salvación, they're not works to maintain our salvation, sino que son obras que surgen porque ya disfrutamos de la but salvación. they're works because we're now enjoying our salvation. Y aunque nuestras obras no nos pueden hacer justos y aceptables, And even though our works cannot make us just and las acceptable, obras no hacen justo y aceptable a nadie. the works do not make anyone acceptable and just. Solo Jesucristo hace al hombre justo y aceptable. Only Jesus Christ can make a man just and acceptable. Pero las obras testifican But the works testify si tenemos una fe viva if our faith is o alive si tenemos una fe muerta. or our faith is dead. Si tenemos una fe genuina If we have a genuine faith o si tenemos una fe falsa. or if we have a false faith. La pregunta sigue en pie. The question is still stand. ¿Cómo se mantiene una salvación después que hemos sido justificados por Cristo? How do we maintain a salvation after we have been justified by Christ? Después que hemos recibido el favor inmerecido de Dios. After we have received the undeserved favor of God, ¿Cómo podemos mantener una salvación la cual no somos capaces de mantener How con can nuestras we- propias fuerzas? how can we keep our salvation that we're not able to keep by our own human strength? Yo quiero que veamos el verso 2. Let us see verse 2. Es lo que dice. Look what it says. Porque Pablo contesta esa pregunta. Because Paul answered that question. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en la cual ahora permanecemos. By faith, he gave us access to enter in this grace in which we stand, and we're rejoicing hope of the glory of God. Alguien diga, permanecemos. Let someone say, we stand. Dice, ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. And now we stand in rejoicing hope of the glory of God. La palabra aquí permanecemos The word God to stand del griego es la palabra histemi. from the Greek is the word Alguien histemi. diga histemi. Someone say histemic. Ustedes van a salir aprendiendo griego de aquí. You're going to end up learning Greek. La palabra es histemi. The word is histemic Para la palabra permanecemos. for the word stand. Y la palabra histemi denota ocupar o mantener un lugar continuamente.
And the word histemic means to stay in a place constantly. En otras palabras, In another words, lo que la Biblia enseña what the Bible is teaching es que una persona is that someone que haya recibido verdaderamente a Cristo who has truly received Jesus Christ no puede perder su salvación. cannot lose their salvation. No lo estoy diciendo yo, I'm not saying this. lo dice la Biblia. The Word of God says. Y ahora vamos a ver dónde está la evidencia bíblica de And now we're eso. going to look at the biblical evidence of that. Y alguien puede decir, pastor, espera un momento. And someone might say, Pastor, wait a minute. Yo conozco muchas personas que eran cristianas I know a lot of people that were y Christians se apartaron del Señor. and they turned away from God. Yo conocí personas que hasta perdieron su salvación. I know people who lost their salvation. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? But the question is, what does the Bible says? Hablando de los apóstatas. Apóstatas es una persona que se aleja de su fe. Speaking about the Apostates. apostates, those who turn away from their faith. Mire lo que la Biblia dice en Primera de Juan 2:19. Look what the Bible says in 1 John 1:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, ay santo, con nosotros. Pero salieron de nosotros. Ahora explica por qué. ¿Por qué salieron de nosotros? Dice, para que se manifieste que no todos son de nosotros. 1 John 2:19. These people left our churches, but they were not of us. If they had been of us, they would have been continued with us. But they went out that it might become plain that they all were not of us. En otras palabras, In other words, cuando alguien abandona la fe when someone's abandoned the faith después de profesar a Cristo, after they confess Christ, no es que han perdido su salvación, it is not that they lost their salvation, sino es simplemente la revelación but it's simply the revelation de que nunca la tuvieron. that they never had it. Mira lo que Jesús dice en Juan 8, Look what Jesus said in John 8, de verso 30 al 31. verse 30 and 31. Jesús estaba predicando Jesus was preaching, y había una multitud allí. and there was a multitude Y el there. verso 30 dice, And verse 30 says, hablando él, Jesús, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. speaking Jesus, this thing, a lot of people believed in Muchos him. creyeron en él. A lot of people believed in him. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. And then Jesus told the Jewish that had believed in him. Muchos creyeron. A lot of them believed. Ahora mire lo que Jesús le dice a los que creyeron. Now look what Jesus says to those who believed. Dice, He says, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. The New Living Translation puts it this way. Ustedes son verdaderamente mis discípulos You are truly my disciples si se mantienen fieles a mis enseñanzas. if you remain faithful to my Y teaching. después dice, y conocerán la verdad, And then he says, and you will know the y truth, la verdad os hará and the truth will set you libre. free. Todo el que es creyente verdadero del Señor All true believer of Christ disfruta de una relación especial con el Salvador del mundo. enjoys a special relationship between the Savior of the world. Pienso que todos estarían de acuerdo conmigo I think that you will all be, you will all agree with me cuando yo digo que toda relación debe disfrutar de cierta seguridad. when I say that all relationship needs to enjoy certain certainty. Pienso que muchos, o posiblemente la mayoría, estarían de acuerdo conmigo. I think that a lot of you, or maybe almost all of you, will be agree with me. Imagínense estando en un trabajo Imagine being at a job donde todos los días uno tiene que preguntar where every day you need to ask, si hoy será el día que me rechacen.
Would today be the day that they're going to reject me? ¿Será hoy el día que me desechen y me echen afuera? Is today the day that I'm going to get fired? ¿Qué clase de relación podemos mantener? What kind of relationship can we have? O imagínense, estando en un matrimonio Imagine in a relationship of a marriage donde uno no está seguro si el cónyuge lo ama. when you're not certain if your spouse loves Y you, todos los días tienen que preguntarse a sí mismo, and every day you need to ask yourself, ¿será hoy el día is today the que day me echen a la calle? that he's going to throw me out? ¿Será hoy el día Is today the day que me rechacen? that they're going to reject me? ¿Qué clase de relación sería esa? What kind of relationship will that be? Después que Dios ha hecho lo imposible para aceptarme en su familia. After God has done the impossible to accept me in His Después que family. Dios ha hecho lo imposible After God has done the para impossible darnos cosas que no podemos merecer, to give us things that we can't deserve, ¿podrá Dios desecharme otra vez? can God reject me again? Después que Él mismo me ha declarado justo y aceptable, After He Himself declared me just and acceptable, ¿podrá Dios echarme a la calle otra vez? can God just throw me away again? El Espíritu Santo quiere que la iglesia entienda The Holy Spirit wants the church to understand cuáles son los resultados de nuestra justificación what are the results of our justification. y nos enseña And He teaches us que por medio de Cristo that through Christ obtenemos paz con Dios, we have peace with God. obtenemos acceso continuo a la gracia de Dios We have access continuously to the grace of God. y permanecemos firmes. And we stand firm. ¿En dónde? Where? En el lugar de favor inmerecido. And at the place of favor that we don't deserve. Tenemos acceso continuo a la gracia de Dios. We have continuous access to the grace of God. No estoy hablando, amados hermanos, I am not saying, y brethren, quiero hacer una aclaración. and I want to clarify, No estoy hablando de salvo siempre salvo. I am not speaking about save and always save. Porque hay una secta religiosa que enseña por ahí Because there's a religious sect que ya que yo he recibido a Cristo, that teaches that when you have received ahora Christ, yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. now I can do whatever I want to do. No, amados hermanos. No, brethren. Esa es una ideología que solo puede venir de una persona que no ha recibido a Cristo. That ideology can only come from someone who has not received Por eso Christ. mira lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:15. Look at what the apostle says in Romans 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? What then? Are we to sin because we're not under the law but under the grace? Bueno, como ya Dios me ha declarado justo But since God has declared me por just su gracia inmerecida, by His undeserved grace, significa que ahora yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. does it mean that now I can do anything I want to do? Es lo que Pablo dice. Look what Paul says. En ninguna manera. By no means. Ahora escuchen bien. Now listen to this. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of that one whom you obey, either of sin which leads to death or obedience which leads to righteousness? Y eso es lo que dice. Look what it says. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, That if you submit to someone as a slave to be obedient to eres it, esclavo de aquel que tú obedeces? you are the slave of that one to whom you Sea obey, del pecado para muerte either of sin to death o sea de la obediencia para la justicia. or obedience to Y righteousness. dice el verso 17. And it says on verse 17, Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. but thanks to be God, that you were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves
of righteousness. Nuestra justificación en Cristo Our justification in Christ nos da acceso continuo a la gracia de Dios. gives us continuous access to the grace of Pero hay God. que entender, amados, que esa justificación But we have to understand, brethren, that justification no es una licencia para pecar. is not a license to sin. Esa justificación That justification no es una licencia para hacer lo mal hecho. is not a license to do the wrong thing. Porque la Biblia dice que si tú persistes en hacer lo mal hecho, Because the Bible says that if you persist in doing the wrong thing, todavía eres esclavo del pecado. you're still a slave of sin. Ayúdanos, Señor, Help us, ayúdanos. O Lord. Si sigues haciendo lo mal hecho, estás demostrando que todavía eres esclavo del pecado y que no has sido justificado por Cristo. If you continue doing the wrong thing, then that means that you haven't been justified. La iglesia del Señor disfruta de acceso continuo a la gracia de Dios. The church of God enjoys the access to La the throne of iglesia God. del Señor disfruta de acceso continuo al favor inmerecido de Dios. The church of God enjoys access to the throne of God. Mire lo que la Biblia dice en Hebreos 10. Look what the Bible says in Hebrews chapter 10, Voy a leer del 11 al 22. from 11 to 22. Mira lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he had sat down at the right hand of God. El estrado de Dios. Esperando que sus enemigos sean puestos por el estrado. The right A sus pies. hand of God, Eso es algo que va a suceder en los últimos tiempos. waiting for his enemy to be by his feet. That's going to happen at the end of time. El verso 14. Verse dice, 14. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. For by a single offering he has perfected for all times those who have been sanctified. Para siempre. Espera un momento. ¿Cómo puede decir que Cristo hizo perfecto a los santificados? How can he say that he has perfected the saints forever? Yo no sé de ti, I don't know about you, pero yo cometo errores todos los días. but I make mistakes every day. Yo no soy perfecto. I am not perfect. Yo no soy bueno. I am not good. Yo no soy justo. I am not La just. misma Biblia lo dice. The Bible says it. No hay nadie bueno. There's no one good. No hay nadie justo. There's no one just. No hay nadie que sea perfecto. There's no one perfect. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? And then how can we explain this? Que somos una vez y por todas, para siempre, That we are perfectos. one and for all perfect. Hay que entender, amados hermanos, que en Cristo somos hechos justos y aceptables We have to understand that in Christ we have been made just and acceptable por el Dios que da vida a los muertos to the God who gives life to the dead y llama a las cosas que no son and call the things that are not como si fuesen. like if they were. Ay, ay, ay. No somos buenos, We're not good, pero en Cristo but in Christ Dios declara las cosas que no son. God has declared the como things si that are not fuesen. like if they were. No somos perfectos, We're not perfect, pero en Cristo but in Christ. Dios declara las cosas que no son God declares the things that are not como si fueren. like if they were. Y si Dios nos ha declarado justos, And if God has declared us just, si Dios nos ha declarado aceptables, if God has declared us acceptable, si Dios nos ha declarado perfectos, and if God has declared us perfect para siempre en for Cristo, all time in Christ, hay que saber que no hay diablo que pueda comprobar lo contrario a lo que Dios ha declarado. we have to understand that there is no devil that can declare the opposite of what God has El declared. escritor de Hebreos sigue en el verso 15 diciendo: And on verse 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en sus corazones. this is Y yo las escribiré en sus mentes.
Y como resultado de lo que Dios mismo ha hecho, el verso 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. This is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord. I will put my laws on their hearts and write them on their own minds. And then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin. Yo escribiré mis leyes en su corazón I will write my laws in their y las hearts, escribiré en sus mentes. and I will write them in their Y minds. como resultado de esto, And as a result of that, nunca, 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 nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. I will never, ever, ever remember their sins and Y transgressions. después dice, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Where there is forgiveness of this, there is no longer any offering for sin. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new living way that he has opened for us through the curtain that is through the flesh. Tenemos acceso continuo a la gracia inmerecida de Dios. We have constant access to the grace of God. Por eso es que un cristiano que verdaderamente ha sido justificado, declarado justo por medio de Jesucristo, This is why a true Christian who has been declared just no puede perder su salvación. cannot lose their salvation. No lo puede hacer. He can't do it. Por eso, con mucha confianza, como el cristiano no puede perder su salvación, And this is why with confidence, since the Christian cannot lose their el salvation, cristiano verdadero no puede perder su salvación. the true Christian cannot lose their Mira salvation. lo que Pablo dice con mucha confianza en Romanos 8:35. Look what Paul says in Romans 8:35. Él hace una pregunta. He asks a question, La pregunta es, and the question is, ¿quién who nos podrá separar del amor de Cristo? who shall separate us from the love of Christ? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién Shall nos podrá tribulation, separar del amor del Señor? shall tribulation or distress or persecution or famine, nakedness or danger or sword? Y después el apóstol Pablo contesta la pregunta And then the Apostle Paul answers the en el question verso 38 diciendo, on verse 38 saying, por lo cual estoy seguro For I del am- amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hallelujah. I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor high or dead, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Si verdaderamente, amados hermanos, hemos sido justificados, hechos justo y aceptable por Cristo, If we have truly been justified and made acceptable by Christ, el Señor quiere que la iglesia sepa el resultado de esa justificación. God wants the church to know the result of that justification. Ha resultado en paz. This con has Dios. resulted in peace with God. Ha resultado en acceso continuo al favor inmerecido de Dios. It has resulted in continuous access to the favor of God. Cristo es la esperanza del mundo. Christ is the hope for the whole Tenemos que world. aferrarnos a Él cada día más. And we need to come close to Him every single day. Mire lo que la Biblia enseña en Hebreos 10:23. Look what the Bible teaches us in Hebrews Lo 10:23. pone de esta manera. He puts it this way. Ya que usted ha sido justificado por Cristo, Since you have been justified by God, ya que usted ha sido hecho justo y aceptable, since you have been made just and acceptable, declarado inocente al Padre. and declared innocent in front of the Father. Hebreos 10:23 lo pone de esta manera. Hebrews 10:23 puts it this way. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Hay seguridad There's en la security justificación de Dios. in the justification of God.
en la verdadera justificación. and the true justification of God. Se cuenta la historia de unos turistas que subían una montaña. The story is told of a tourist guides that were up in a mountain. Ellos emplearon a varios guías para ayudarlos a subir la montaña. They hired some tourist guide to go up in a mountain. Cuando empezaron a subir, And then when they started climbing up, empezaron a llegar a las partes más peligrosas de la montaña. they started getting to the most dangerous part of the mountain. Era muy empinada y muy resbalosa. It was too high and slippery, Y se amarraron el uno con los otros. and they tie each other up, one with the other, Y continuaron subiendo la montaña. and they continue going up the mountain. Mientras subían la montaña, While they were going up the mountain, uno de los hombres resbaló y cayó. one of the men slipped and fell, Y empezó a deslizarse por la montaña para abajo. and he started sliding down the mountain, Él le hizo tensión a la soga del otro que estaba frente de and él. he put tension to the rope of the person that was next to him, Y causó que cayera y tropezara y se fuera resbalando por la montaña para abajo. and he caused the other person to fall and go down the mountain. Y así el otro le hizo tensión a la soga del que estaba frente. And the other one put tension to the rope that was for the other person that was in front of him. Y tropezó y cayó. Y fue resbalando por la montaña. And he fell and para went abajo. down the mountain. Uno por uno One by one, se iban deslizando hacia abajo. they were sliding down. Parecía que iban a caer de la montaña hacia la muerte segura. It looked like they were all going to fall down the mountain to death. Pero el primero But the primero que iba al frente guiándolos, the first one that was guiding them, había clavado un clavo muy grande profundamente en la montaña. he had nailed a big nail deep in the mountain. Y pudo mantenerse firme And he was able to stand y firm. así salvar a los que estaban deslizándose por la montaña para abajo. And in that way save those who were sliding down the mountain. Y por causa de él, And because of him, esos hombres que estaban amarrados a él those men that were tied up to him no perecieron, did not die. porque el que iba dirigiéndolos Because the one who was guiding them había clavado un clavo o una estaca de seguridad. had nailed a nail of security. Nosotros, amados hermanos, Us, brethren, somos aquellos hombres que resbalaron y cayeron. are those men who fell, Parecía que íbamos a perecer, and it looked like we were going to perish. pero como estamos amarrados en una relación íntima y personal con Jesucristo, But since we're tied up in an intimate relationship with Christ, aunque resbalemos, even though we slip, no quedaremos tirados. we're not going to fall. Certeza bíblica es esta: It's certain by the Bible. porque Cristo vive, Because Christ es lives, que nosotros también it's why we live. vivemos. Pongámonos de pie, amados hermanos. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Nuestra justificación en Cristo ha resultado en paz con Dios y acceso continuo a la gracia inmerecida de Dios. Y la próxima semana estaremos hablando de los otros resultados que ha venido por causa de nuestra justificación. Next week we're going to be speaking about all the results that have come from our justification. Le pido, amado hermano, I ask you, brother, que ahí mismo cerremos nuestros ojos that right there where you are, you close your eyes y analicemos nuestra relación con Cristo, and let's analyze our relationship with Christ. porque es Cristo que nos hace justos y aceptables. Because it is Christ that makes us just and Tendremos acceptable. verdaderamente una relación personal con Jesucristo, Do we have a truly relationship with Christ? o simplemente somos religiosos. Or we are simply religious people? Como yo siempre he dicho, esto no se trata de religión, esto se trata de relación. Like I have always said, this is not about ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? this is about relationship and not religion. ¿Estás aferrado a Él? How's your relationship? ¿Estás aferrado a Él? Are you holding on to Him? ¿O estás aferrado a tus propias opiniones? Or are you holding on to your own opinion? ¿Estás aferrado a Cristo? Are you holding on to ¿O estás Christ? aferrado al mundo? Or are you holding on to the world? ¿Cómo está
tu relación How is con your el Señor? relationship with Christ?